Bienvenidos, señoras y señores. Estamos de vuelta en una clase más de matemáticas, cálculo integral. El día de hoy nos toca seguir hablando de las aplicaciones de la integral definida. Ya hemos visto en clases anteriores, ¡épale! ¡Sí señora! ¡Sí señora! En clases anteriores hemos visto que la integral la hemos podido usar para calcular áreas, ¿sí? La hemos podido usar para calcular áreas. Pero, pues evidentemente, como dice el autor, muchas cantidades pueden considerarse como el resultado de rebanar algo en pequeños pedazos. ¡Ah, caray! Aproximar cada pedazo, sumarlos y tomar el límite cuando estos pedazos disminuyen su tamaño. Sumar todo, evidentemente, y llegar a un resultado, una cantidad final. Así podemos aplicar las integrales. Este método, dice el autor, de rebanar, aproximar e integrar, puede utilizarse para el tema que nos viene a continuación: los volúmenes de sólidos. Nada más una condición, siempre y cuando el volumen de cada pedacito sea fácil de aproximar. De eso se trata, señoras y señores. Así que escríbanle ahí como título: volúmenes de sólidos. Vamos a aplicar la integral definida para calcular los volúmenes de sólidos. Pero primeramente, para ti, dime con tus propias palabras, ¿qué es el volumen? ¿Qué es el volumen? Escríbelo ahí. Contéstame, escribe. También, ¿cuál puede ser tu respuesta a esta pregunta tan general? Un concepto cotidiano, ¿no? ¿Qué es el volumen? Una manera muy fácil de definir el volumen es a través de los cilindros, ¿no? ¿Qué es un cilindro? Pues podemos calcular el volumen de un cilindro como el producto del área por la altura que despliega este cilindro, ¿no? Mira, vamos a ver a continuación algunos ejemplos de cilindros. Ahí tenemos un volumen, ¿no? Volumen es igual a área por altura. Aquí, en esta figura, evidentemente tenemos que la base de esta caja tiene un área, y si nosotros esa área la multiplicamos por la altura, vamos a obtener un volumen. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Bueno, ahí está nuestro primer ejemplo. Ahí tenemos otro cilindro. También nos ofrece un volumen, ¿verdad? El área de este círculo por la altura, el clásico cilindro circular recto. Para que no me vayas a decir que cómo es posible esto, recuerda que existen infinita cantidad de cilindros, siempre y cuando tengas un área y una altura. Y una curva que, bueno, después hablaremos de cilindros en una clase más adelante, en una materia más adelante. Pero bueno, ¿qué otro ejemplo? Ahí tenemos nuevamente un cilindro. Podemos apreciar una donita. Ponme aquí mucha atención. El área de la base por la altura es el volumen de este cilindro. Aquí es una dona, ¿no? ¡Épale! ¡Ajá! Bueno, y finalmente pues terminamos con esta figura que también tiene un área multiplicada por una altura. Es el volumen. Por lo tanto, moraleja, jóvenes, ¿cómo podemos calcular el volumen? Pues a través de un cilindro, ¿no? Volumen, escríbele, es igual a área por altura. Esa fórmula es interesante. Pero ahora vamos a considerar otro tipo de sólidos, fíjate. Vamos a encerrar primero esa
esa fórmula. Ahí tenemos el volumen, es igual a área por altura. Pero, escríbele por favor. Ahora, considérese la siguiente figura. Ahí está un poco pequeña, vamos a hacerla del tamaño correspondiente. Una disculpa por enseñar de esta manera, pero bueno, así es la distancia, ¿no? Ahí tenemos un volumen. Pero este volumen, si te das cuenta, su sección transversal, perpendicular, tiene un área conocida, que es esta, perpendicular, ¿verdad? Esta sección transversal. ¿Qué significa sección transversal? Pues que es perpendicular a la longitud de este volumen. Tenemos un área conocida. Perfecto. Aquí está. Y si a esta área conocida le damos una pequeña altura, pues se va a formar, digamos, lo que tenemos aquí arriba, un cilindro, ¿no? Pequeños cilindritos que van a ir formando y pueden ir aproximando. Si sumamos todos estos cilindros, los podemos ir aproximando para calcular el volumen de todo este sólido, ¿no? El volumen de este sólido. Repito, tenemos un sólido, conocemos el área de la sección transversal, entonces al sumar, bueno, esta sección transversal le damos un pequeño diferencial o incremento de longitud aquí y se va a formar un cilindro, como lo vemos en la figura de la derecha. Y si sumamos todos estos pequeños cilindros que van a estar conformando el sólido completo, si sumamos todos esos volúmenes, el resultado va a ser la aproximación del volumen del sólido original. ¿Estamos de acuerdo, no? Aquí lo estamos explicando. Escríbele ahí, entonces. Escríbele ahí, entonces. El volumen, vamos a escribirlo con un incremento. El volumen de una rebanada. Aquí está. Sería este volumen de esta rebanada, así lo podemos apreciar, así lo podemos definir, así lo dice el autor. Debe ser aproximadamente igual al volumen, síguelo escribiendo, de un cilindro. Esta es la definición de cilindro que acabamos de ver al inicio de la clase. ¿Estás de acuerdo? Esto es que el volumen de una rebanada, aquí escríbelo por favor, delta V subíndice I, como debe de ser. El volumen de una rebanada es aproximadamente igual al área transversal, que en este caso está dibujado como si fuese un círculo o una elipse, ¿no? Por la altura que tendría esa rebanadita, que es una altura pequeña. Escríbele ahí, por esa altura. Aquí nada más expresar que es delta V sub I, el volumen de una rebanada. ¿Estamos de acuerdo? Y como ya lo habíamos aplicado, jóvenes, la suma de todos esos volúmenes de cada rebanada en lo largo de todo este sólido va a ser aproximadamente igual al volumen de el sólido. Entonces vamos a escribirlo. Date mucha prisa. Así el volumen del sólido debe estar dado de manera aproximada por la suma, a esa suma que te estoy diciendo de todas esas rebanaditas, se le conoce como la suma de Riemann, ¿sí? Y esa suma de Riemann, si la longitud de cada
esas rebanaditas las aproximamos a cero, entonces ya tenemos una integral definida. Mira, aquí está. Aquí tengo la sumatoria, el volumen total del sólido será igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, el número total de rebanadas a lo largo de este sólido, de el área por la longitud de esa rebanada, por el ancho de la rebanada. Y si este ancho lo aproximamos a cero, es decir, que sean prácticamente invisibles las rebanadas, entonces ya tenemos una integral definida, ¿verdad? Cuando se hace que, escríbele por favor, que la norma de la partición o rebanada tienda a cero, la norma, pues estamos hablando de el valor absoluto de la longitud, ¿no? Válgame, tienda a cero, se obtiene la integral definida. Y ahí tenemos una integral para calcular el volumen. El volumen de un sólido. Subraya volumen, por favor. Y si quieres repetir, ya que acabas de escribir, para que te quede clara la idea, ¿no? Cuando se hace que la norma de la participación de la Dios santo, ¿pero qué me está pasando? ¡Penal! ¡Penal, penal! ¡Penal, penal! ¡Qué bárbaro! Cuando se hace que la norma de la partición, discúlpame, tienda a cero, es decir, la longitud de esta rebanadita sea tan pequeña que tienda a cero, se obtiene la integral definida. Y el volumen de un sólido sería esa integral, que es la integral desde A hasta B, fíjate aquí en la figura, desde A hasta B, la longitud del sólido, de la multiplicación del área de la sección transversal en un diferencial de X. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a encerrar esa fórmula y bueno, continuamos con algunos ejemplos. Esto es algo de teoría para que sepas de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando?